Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, no se pierdan por nada este capítulo, este episodio, porque tenemos un invitadazo, Alejandro Coco Guzmán, una voz que seguramente ustedes la han escuchado, muchos, algunos no, pero muchos sí, en esta ciudad, en este país, como uno de las voces conductores del programa más escuchado en La Qué Buena. Hoy nos cuenta su faceta como papá, como cavernícola, como ustedes y como yo. Y en este episodio vamos a escuchar, aprender estas cosas que llegan al final del camino cuando un papá forma, le da manutención, ve crecer a sus hijos, ve nacer a sus hijos y está todo el tiempo involucrado como un papá presente, con cariño, con emociones, con conflictos en la pareja, con todo lo que hay en la vida de un padre, de una madre, de un hijo, de una familia. Y después, a la vuelta de la esquina, no te das cuenta, pero tu hijo ya creció. De tener un hijo que creció y que cabía en tus brazos, a tener un hijo hoy de 20 años, donde te das cuenta que tienes que aprender una cosa. Hay que aprender a dejarlos crecer. Y cuando crecen, sobre todo, hay que aprender a soltarlos, a soltar ese cordón umbilical, a soltarlos para que terminen de crecer y se conviertan en el ser humano que hemos invertido nuestra vida, nuestros recursos, nuestro amor, nuestras emociones, nuestro todo, desde que nacen hasta que se vuelven adultos. Creo que son de las últimas cosas más difíciles que podemos tener como cavernícolas cuando los hijos crecen. En este capítulo escucharán muchas cosas que ha vivido nuestro querido Coco y lo que ha hecho para resolver esto que es difícil y esto que no a todo mundo se nos da y que nos puede costar mucho trabajo dejar crecer a nuestros hijos. Y la otra gran cosa que escucharán en este capítulo es qué pasa cuando nos volvemos papás 100% amorosos de nuestros hijos. Y cómo hacerlo, cómo hablar, cómo decir un te amo, cómo hablar con amor y con cariño a nuestros hijos y a nuestras hijas y hacerlo mejor que podamos para ellos, darles amor. Y una de las cosas que hablamos también con Coco es nuestra relación con los padres. ¿Qué tal se llevan ustedes con sus padres? ¿Qué tal fue ser hijos de sus padres? ¿Y cómo vamos resolviendo esas batallas cuando somos padres? De eso y muchas otras cosas más en un capítulo muy emocionante, emocional, cariñoso y lleno de grandes anécdotas que tuvimos y que tenemos hoy con Coco Guzmán. Los espero en este capítulo de esta cueva y los escucho y los veo también en sus mensajes. Soy Omar Estrada, bienvenidos a esta cueva de Cavernícolas, podcast para papás. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más. ¿Y qué creen? Hoy tenemos un personaje de hechos que seguramente han escuchado su voz o sus voces y muchos de sus contenidos también los han visto en las redes sociales, pero sobre todo es un personaje que le ha puesto sabor a las mañanas, a las tardes, porque él es conductor de uno de los programas yo creo que más escuchados en la ciudad y en el país en la mañana, porque tenemos como invitado nada más y nada menos que Alex Coco Guzmán. Él seguramente lo han visto, lo han escuchado, porque él es conductor del programa de los hijos de la mañana de la HH memorable, conocida y sabrosa La Qué Buena. Y pues, cavernícolas, esta plática va a tener mucho ritmo y estoy seguro que también picor y sabor. Bienvenido, mi querido Coco. Muchas gracias, Mar. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí. Pues yo también emocionado de venir. La verdad es que tengo altas expectativas de la experiencia y pues obviamente me emociona mucho el hablar de algo tan complicado y tan cierto que eso de ser papá es todo un tema, ¿no? Pues es todo un tema, ¿no? Y el tema, lo que hacemos nosotros en Cavernícolas, Coco, es que pues realmente decir que cada familia, cada entorno, cada historia corresponde a un contexto y ese contexto pues, nos ha de servir a todos los cavernícolas que nos escuchan, algo que
vayamos a conversar hoy. Y además tú eres papá, o sea, tan joven y eres papá de un joven de 20 años. Sí, bueno, mi chaparro tiene 20 años ya, los cumplió recientemente el pasado 23 de agosto del 2024, por si están viendo en el 2030. Sí. Cumplió 20 años. Entonces ha sido todo un rollo, porque aparte mi hijo pasa a ser mío. Sí. Bueno, siempre ha sido mío, pero sí. Pasa a ser de mi potestad, responsabilidad hace 5 años, ¿no? O a los 15. Sí, ha sido toda una aventura. Me lo entregaron en el mero procedimiento. Órale, oye, pero a los 15 años está tu hijo en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, en esas etapas donde justo los seres humanos somos a veces difíciles. Justo. Creo que fue una situación bien interesante el recibirlo a esa edad, porque justamente el plan con su mamá fue: cuando entra a la prepa platicamos si quiere vivir contigo, ¿no? Y fue una promesa que me hicieron a sus 10 años, 9 años, y yo lo traía en la cabeza. Y el día que él acaba la secundaria, yo lo que se me le dije, llegó el momento y quiero que se venga a vivir conmigo, ¿no? Oye, pero ¿cómo fue este acuerdo? O sea, tú no vivías con su mamá, tú no vivías con él. No, él vivió con su mamá. Llevo 12 o 13 divorciados, la neta, ya no tengo. Pero más de 10. Sí, no lleva la cuenta de los momentos felices de la vida, pero hay que intentarlo. Sí. Y por ahí, o sea, técnicamente creo que fue como a los 6, 7 años que se quedó con su mamá y se quedó a vivir con ella. Pero siempre fuimos muy cercanos. Tuve un divorcio muy civilizado, bonito. Obviamente tuvo sus tintes de rareza, claro. Pero en general ha sido un divorcio padre. Me llevo a la fecha bien con su mamá. Ha sido una etapa bonita. Pero yo traía en la cabeza esa parte. Yo en algún momento le dije, oye, tanto su mamá como yo su papá, y por supuesto que quiero que viva conmigo, ¿no? O sea, claro que quiero que tenga, pues, también una saturación de lo que yo soy, ¿no? Sí. Y me dijo, está muy chiquito, pero cuando entre a la prepa. Y llegó el momento. Y lo pedí. Y llegó en un plan complicado, porque no me conocía bien, porque me tenía miedo, porque no sabía cómo. Él tenía como la historia de su mamá, de es que tu papá está, o sea, es apasionado, se pone loco, ¿no? Sí. Y de repente y aguas. Se le heredó el conflicto de pareja. De alguna manera, sí. Que insisto, creo que un conflicto complicado nunca hubo, pero sí, obviamente, pues si nos lleváramos bien, seguiríamos juntos, ¿no? Sí. Entonces, él traía como su propia idea de la circunstancia, entonces llega a la casa, pero aparte llega a la casa hace un tiempo de prepa. Yo tenía la falsa teoría de no importa, en cualquier escuela te presentan a Benito Juárez. Ajá. La cosa es con quién conoces a Benito Juárez, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, yo quiero que mi hijo. Cuando yo estaba en la prepa, yo estudié en la prepa 4 de la UNAM, y el que daba las oportunidades era yo. O sea, yo era el que decía, hagamos un negocio, vendamos esto, ¿qué hacemos, no? Entonces ya, bueno, que mi hijo vaya a una escuela chida, para que tenga amigos chidos y que tenga de compañero de banca al hijo del dueño de la empresa tal, y a lo mejor tendrá otras oportunidades, ¿no? Ajá, claro. Pero no, mi hijo es igual de bohemio que yo. Y me dijo, pa, ¿me dejas salirme de la Salle? Me quiero ir a la UNAM. Esta gente no es mi estilo. Órale. Y yo, rayos, pues bueno, está bien. Okay. Pero en ese inter de sacarlo de la Salle, entra la pandemia. Y pues literal fue encerrarme con él, técnicamente 2 años. Y bendito Dios, de las mejores cosas que me han pasado a mí, porque nos pasó de todo. Claro. De todo. Y entonces, bueno, hasta en algún momento que me dijo, entiéndeme, estoy en un proceso difícil. Dije, no, carnal, sí te entiendo. Sí. Yo entiendo tu adolescencia. Sí. Pero no confundamos la adolescencia con la falta de educación, carnal. Claro. Entonces, ¿te sientes mal por tu adolescencia? Vamos a dar una vuelta en la moto, vamos a comprar algo, vamos a la Marquesa, te apapacho, te abrazo, te preparo un té. Claro, cosas. ¿Cómo te apoyo? Pero que nos tratemos mal, aquí no va a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, también caímos ya en otro tipo de circunstancias. Él aprendió a medirme y hoy nos llevamos súper chido. Él ya sabe que a su papá hay que tomarle en serio el 25%, agarrar de broma el 90% y hacerle caso al 100%. Pues mira, es una fórmula muy clara y muy efectiva, Coco. Seguro. No, siempre, fíjate que es uno de nuestros mantras personales como familia, porque en algún momento
creo que es muy comentada la parte donde es que es mi mejor amigo. Es que mi hijo y mi es un papá, mito, ¿no? El de mejor amigo. En mi Imposible. casa está prohibida esa frase porque no existe. Sí. O sea, tenemos una excelente relación padre-hijo, pero no soy su amigo. Mi chamba es educarlo. Mi chamba es construirlo lo mejor posible, porque él me llegó a la casa sin software alguno, ¿no? Pues mi chamba es meterle la mejor paquetería posible para que trabaje bien. Y ha sido un proceso, porque indudablemente, en mi caso, te puedo decir, cuando nació tuve una buena etapa para darle una cierta formación, pero después se pierde de mi mano. Y llega a los 15 años en mi casa con un software que, como bien dices, reconfigurado. pues es que su contexto. él, así como heredó el conflicto, de alguna manera, pues también heredó la educación de la que yo me divorcié. Claro. Entonces fue un proceso bien loco, porque me acuerdo mucho que le decía, menos Plasencia, más Guzmán, mi rey. Vamos a darle. Y yo, vamos, nunca de una manera respetuosa, lo aclaro. Sí. Pero sí decía, es que tú vienes muy al estilo de tu mamá y yo quiero que seas un poco más a mi estilo. Claro. Vamos a echarle ganas para que seas una perfecta media. En algún momento tuvimos un conflicto y ahí me tocó decirles que, Carla, tú no has entendido, yo no quiero que seas yo. Para ser yo ya te queda tarde, mi rey, porque han pasado muchas cosas en mi vida que, Sí. o sea, ya te llevo muchísimas ventajas, ¿no? O sea, Claro. simplemente a tu edad yo ya andaba con tu mamá y ya te estábamos buscando, ¿no? Entonces, o sea, ya por ahí no calificamos Sí. de la misma manera. Pero indudablemente para mí ser papá ha sido toda una historia. Tengo una joya de morro, porque tengo un chavito que es como súper consciente de su entorno, de su vida, y la trata de llevar a su ritmo, y ese es mi conflicto, porque yo vivo a otro ritmo, Claro. pero tengo un tipazo de hijo, la neta. Y además, ¿cómo es un tema que tú tienes? Tú estás en medios. Y la dinámica de la gente que está en medios o cuando está en medios, de repente es como de agarrar el ritmo, no perderle, no bajarte del tren. Totalmente. Y vives tú como, pues, te has hecho cargo de tu hijo, Coco. O sea, tú eres el papá del que depende tu hijo. Y eso que no es un niño, oye, es un adulto. Ya es Sí, mayor de edad. Ya. Bueno, entre y medio, ¿no? Porque si Sí. te pones a hacer cuentas, bueno, para empezar, es un hijo de una familia totalmente alivianada, ¿no? O sea, yo no bebo, yo no fumo, nunca en la vida me he drogado, yo nada. Creo que mi máxima adicción es a la coca y tengo 2 días sin coca. Si me ven nervioso es por eso. Sí, la Coca-Cola era mi brutalidad, entonces llevo 2 días sin tomar refresco. Es complicado. Y su mamá es igual. O sea, también su mamá es una persona libre de vicios, con una ideología muy cañona de mantras, de meditación, de todo ese rollo. Entonces, el recibirlo no fue tan complicado, pero ese proceso de hacerte cargo y de explicarle, mi amor, yo vivo en un mundo en el que eres tan valioso como lo que hiciste la última vez para darte a notar. Porque ese es nuestro mundo de los medios. Tú eres tan valioso como el capítulo del podcast que yo vi hoy. Si me gustó y me enganchó, me sigo contigo. Sí. Y en nuestro medio es lo mismo. Ah, qué divertido es este tipo, ¿no? Ah, su contenido me gustó. Ah, qué chistes tan idiotas cuenta, pero está padre. Pero soy tan valioso como ese último intento que hice por darme a notar. Entonces, de repente, yo sentía que él iba como muy despacio, ¿no? Entonces, ha sido una idea complicada el ya entender que también ya se me hizo adulto y que lo está intentando, pero pues si quitas los años de pandemia... Hay algo que todavía sí, que nos mantuvo encerrados, Claro. nos pausó socialmente. No sé si alguien comparta mi ideología, pero a mí me dicen, es que tiene 20 años. Yo sí, pero menos 2 y medio de pandemia, o sea, yo tengo un chavito de 16 y medio en la casa, 17 años, rotundo. ¿Por qué? Porque pues siempre ha estado aquí cobijado. Y lo que te decía hace rato, de explicarle y decirle, pa, yo no soy tu mejor amigo. Búscate tus mejores amigos, búscate tu pandilla, haz tu clan. Porque yo no soy más que el que está de paso aquí. Aparte, es muy chistoso porque quien de repente se entera que soy su papá, él no es mucho de compartir que soy su papá. No es mucho de compartir que soy su papá. Pero cuando la gente, alguien que recibe la noticia, que mi papá es el Coco de la Qué Buena, y me conocen, y dicen, ay, qué chido. Y mi hijo dice, pues ni tan chido. Pues sí, no. Porque yo no soy el Coco de la Qué Buena con mi hijo. Claro. Yo soy su papá, yo soy el que lo manda a lavarse los dientes, el que lo manda a acostarse temprano, el que le quita el celular, el que lo manda a la tienda, el que le dice, mi hijo, te tuve responsabilidades. Te tuve para que fueras el mandadero de esta casa a la correcta edad, así que ahora la tienda todas las veces te toca a ti, ¿no? O sea, sí. no es tan divertido ser mi hijo. Claro. Supongo que escucharme sí, pero vivirme no. Entonces,
Pues ahí vamos, es un relevo mutuo. Y eso es lo que una de las cosas que te iba a preguntar es cómo es tener un hijo, o cómo un hijo puede ver un personaje, porque tú has construido un personaje, Coco, ¿no? Rotundo. Y además, que si tu hijo se sube al transporte público, seguramente va a escuchar por la mañana la voz de su papá. Y le pasa mucho, por lo que sé. ¿No? Entonces, y seguramente si alguien le dice, ay, entonces es el hijo de Coco, ¿no? O hoy que está en la universidad o está en la escuela. Y estudiando comunicaciones. Entonces. Estudiando comunicación, pues seguramente también si estás en comunicación, pues también quieres. Recuerdo que mis amigos que estudiaban comunicación era, pues vete de jalacables, empieza y luego crece y sube. Y hoy, pues sí, la meritocracia, pero todo mundo queremos, hoy vivimos en una etapa donde todo mundo somos creativos, tan fácil con un celular. Claro. Claro. Sin cables. Yo, justamente eso es lo que yo le decía, si vas a estudiar esto, es para especializarte en algo lindo. Porque de alguna manera, o sea, sí me encanta la idea de que cualquiera puede ser creativo hoy en día, pero el expertise es algo que se estudia, obviamente, ¿no? O sea, el expertise se tiene que generar. Y mira que te lo dice alguien que acabó en este rollo empíricamente. Yo no soy comunicólogo. Yo soy diseñador gráfico. Okay. Y me gustaba Estaba estudiar publicidad, me gustaba la mercadotecnia y fui un apasionado de la semiótica en mi etapa de universitario. Pero yo no soy comunicólogo. Como un experto formado técnicamente. Exacto, comunicólogo. O sea, tengo los años que me respaldan en la industria. Entonces, cuando me dijo, oye, me gustaría, dije, sí, pero hagámoslo bien, ¿no? Entonces, esta estudiando de comunicación me encanta porque llega a la casa y me dice, papá, tengo una clase que se llama pensamiento ¿cómo? Pensamiento teoría del pensamiento crítico. Ah, claro. Y yo, ¿y te gusta? Me dijo, oh, me trae loco, estamos leyendo. Y yo así, órale, qué chido. Pues de alguna manera se ha vuelto una aventura padre, porque obviamente a él sí le queda claro que no es lo mismo Coco que Alejandro, aunque sí, yo digo que de alguna manera Cocodrilo es Alejandro, pero shakespeariano. Sí. Está bueno. Luchador del Consejo Mundial. Ajá. O sea, en mi diario cotidiano pego así, pero a la hora de trabajar es el mismo golpe, pero quiero que se oiga hasta la gente que pagó el boleto de 15 pesos en Arena México, ¿no? Ajá. Ese es un consejo. Vamos a entrar a temas raros, pero también fui luchador. Ah, ¿neta? Un año. Órale. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, que fuera enmascarado o sin máscara. Enmascarado. Órale, pero tu personaje. Se llamaba Caballero Jaguar. Después lo convertí en un personaje de tele para Televisa Deportes y se llama La Librera del Terror. Ese consejo justo me lo dio mi maestro de lucha libre, Tony Salazar. Ajá. Yo fui un entrenador de Tony Salazar y de Ringo Mendoza en su momento. Y decía Tony, a mí no me importa que el de aquí abajo oiga el golpe, porque él no viene por el golpe, él viene porque le escupas o lo sudes. El de allá arriba sí viene por oír el golpe, y el que pagó 15 varos tiene que oírte fuerte. Entonces, órale. Creo que de alguna manera ese es el proceso de la diferencia entre Alejandro Guzmán y Coco. Y Coco. Que pues no es, o sea, sí es lo mismo, pero tiene que ser mucho más extrovertido, mucho más estridente, mucho más alegre, mucho demostrativo, ¿no? Sí. Y en ese tema de, por ejemplo, en la historia hace, o sea, ¿tú qué edad tienes? Eres muy joven también, Coco. Ay, tengo que decir. O sea, porque ¿en qué edad tuviste a tu hijo? Tengo 48 años. Te ves más joven. Gracias, todo el mundo me lo dice. No, tengo 48 años, censuren esto. Pipen la edad. Pero pues ya lo tuve, obviamente lo tuve, pues ya grande, ¿no? Los casi 29 años, 28 años. Llega el morrillo a la casa y fue todo un show, ¿no? Aparte creo que definitivamente fue el hijo más esperado del mundo, ¿no? O sea, yo te puedo decir qué día y en qué posición hice a mi hijo. Órale, literal. Claro. Es que salimos del ginecólogo y nos dijo el ginecólogo, si hoy quisieran, hoy es buen día. Órale. Y si queríamos. Entonces le dimos duro en la sala de la casa. Así ya, inmediatamente, 15 días después, estábamos confirmando que venía un morrito a la casa tan esperado que en una convención de cómics, mi dibujante favorito, Oscar González Loyo, me firmó un dibujo de Karmatron y le puso para Leia o Yalej, porque no sabíamos si era niño o niña, queríamos esperar hasta el último momento para la sorpresa, pero ya sabíamos que si era niño se iba a llamar Yalej y si era niña se iba a llamar a Leia, ¿no? Bueno, si era niña se iba a llamar Alejandro Yalej y si era niña se iba a llamar a Lana Leia. Ya estaba eso más que marcado, entonces fue todo el proceso. Desde ahí traías la huella, aquí está firmado. Esa caricatura, ese dibujo estaba firmado. Total, yo me da sentimiento. Soy el papá más chido del mundo, te aviso.
Órale. Cañón. ¿Por qué? ¿Por qué eres el papá más chido? No, más chillón. Ah, más chillón. Sí, no, machín. Yo soy muy sentimental. Órale. Me voy a acordar de cosas que van a ser chillas seguramente. Pero sí, no, o sea, es que yo creo que de las cosas que más deseaba en el mundo era ser papá. ¿Así? Yo ¿Desde siempre? tuve un profesor de la universidad, profesor de arte, a quien le mando un abrazo. Todavía anda por ahí, Sergio Berlioz. Ajá. El hijo del profesor Berlioz, el director musical. Sí. Él era mi maestro de historia del arte en la universidad. Ajá. Y él nos hacía estos exámenes para ver cuáles eran tus aspiraciones a futuro. Y ser astronauta, ser presidente, ser papá. ¿En serio? Cañón. Desde ahí. Órale. Cañón, yo quería ser papá. ¿Y tenías ser papá o ser papá también de muchos? No, ser papá. Y ser papá de uno. Una de mis condicionantes de divorcio es que no quise tener otro hijo. Ah, Porque yo decía, no voy a compartir el amor que le tengo a con nadie más. ok. Y alguien me decía, es que vas a amar diferente. No me importa. Yo no voy a compartir todo lo que tengo, Sí. no más de él. O sea, tú quisiste ser papá de un hijo único. Sí, señor. Ah. ¿Y cuál era el racional? ¿Por qué no? Bueno, uno, porque yo tenía esa idea de que ya, o sea, él es el pináculo de mis ambiciones. Ok. Y ya, estaba bien. Dos, o sea, obviamente con su mamá sí se intentó después, nunca se logró. Ajá. Azares del destino. Sí. La psique es bien fuerte y mandaba a los soldados sin cargamento, pero no llegó otro bebé. Entonces, o sea, literal, me quedé con el uno que yo quería y para mí este morro era, o bueno, ¿no? Es. Ujú. Este que ya no es morro es mi todo por mucho. Ok. Cañón. O sea, tú lo tienes claro. Yo recuerdo en algún capítulo he dicho que yo siempre pensé en que iba a ser papá. Yo también soy niñero y siempre lo dije. Y además yo sé que iba a ser papá de muchos. ¿Cuántos tienes? Uno. Muy bien. Y además que iba a ser papá soltero. O sea, yo no me veía con una mamá a mi lado, sino yo como un tema de como más egoísta, como independiente, como mi historia, solo yo con el crío o con los críos y las crías, ¿no? Así me veía. Y soltero, papá soltero. ¿Por qué? No lo sé, era como una imagen que la traía ahí clara. Qué loco, yo al revés, fíjate. Yo siempre pensé que mi etapa de papá iba a ser con En su familia. mamá. O sea, sí, yo me imaginaba el hogar bonito siempre. Así, ¿quién se comía mi sopa? Sí. No les he servido. Así me sentía, que iba a ser así como Rosita todo el rollo. Sí. Pero pues igual las circunstancias de vida nos llevaron al truini. A la separación. Sí, Pero que al final de cuentas es un tema donde entonces dices, a ver, pues eres un papá primerizo, eres un papá que tú lo definiste, que tú lo decías, yo lo quiero tener. Cuando te llega la noticia, cuando das cuenta que vas a ser papá, ¿estabas preparado o estabas solo listo? Creo que solo listo. Creo que preparado nunca estás, ¿no? Sí. Es complicadísimo. Aparte, caes en una vorágine de decisiones. Ajá. ¿Quién va a ser la ginecóloga o el ginecólogo que le va a dar seguimiento? O sea, atención. Esa persona va a cuidar la bien llegada de tu bebé. O sea, y es ahora, ¿qué complementos? Queremos que venga completito de su cabecita, ¿no? Entonces el ácido fólico. Y entonces, ¿qué compras? El Baby Einstein. ¿Sí sirve o no sirve? Y yo le compré una cosa que tenía bocinas para ponerle en la panza a su mamá. Claro, y cada quien le hizo su disco para que escuchara la música de mamá. Y la música de papá. Obviamente la música de mamá estaba bien bonita. O sea, ella puso pura música clásica. Yo sí le armé un cotorreo a mi hijo en su cabeza, pobrecito. Sí. Aparte del disco que le puse a mi hijo, decía, como todavía estaba muy reciente la noticia, el hijo decía, mi disco decía, para la ampolla de su papá. Porque yo decía que mi hijo era una ampolla, porque era una bolsita de agua que salía por pisar fuerte. Sí. Entonces, era la ampolla. Y mi disco tenía Cártel de Santa, Todas Mueren por Mí, la Marcha Imperial de Star Wars, una canción de Botswana que dice, este mundo está esperándote, en tu sonrisa, mi corazón. O sea, Sí. y Qué chingón. Y entonces, ¿qué música le pones? ¿Lo fotoestimulas o no lo fotoestimulas? Te das cuenta que con la lámpara ya se mueve machín y dices, estoy haciendo bien o le paro tantito. Y después, ¿en qué hospital? Si va a ser parto natural, si queremos una partera, si va a ser parto en agua. Me comprometí a full, me eché el curso psicoprofiláctico a full. Es más, creo que la mamá faltó una vez y yo sí fui al curso. Órale. O sea, era un compromiso
enorme. Por fin iban a hacer ese que yo quería. Aparte, en algún momento de la historia caímos en el rollo de ya no queremos saber, porque en un primer ultrasonido nos dijeron que era niño, luego nos dijeron que era niña, luego nos confirmaron que era niña, y entonces ya no sabíamos si era niño o niña, pero su mamá no sentía que fuera niña y yo tampoco. Cuando sacan a mi hijo del vientre de su mamá, estoy en la sala y literal me dice la partera, porque acabó siendo... Iba a ser un parto en agua, pero... ¿Aquí se puede decir grosería? Sí. Mi hijo la cagó. O sea, literal, había me comió. O sea, literal hizo popó en el antibiótico. Entonces, tuvo que ser necesariamente un parto normal. Entonces, pasamos a la plancha, fue cesárea. Y cuando lo sacan y me dicen, es un niño, y obviamente no lo podía creer. Sí. Entonces, casi me desmayo. Ajá. Ahí, su pediatra, Alex Berenguel, te amo, Tocayo, hasta la fecha. Es el doctor Tocayo. Sí. Él recibe a mi hijo. Él me da el Apgar, me dice 9-9. Y yo, eso es bueno. Me dice, no te preocupes, es que el 10-10 nada más es para los hijos del pediatra. Dije, que la chinga. Nos vamos bien, 9-9 está chido. Y recibirlo en casa y tener un cuarto ya preparado para él y un mega cuadro de Winnie Pooh y dibujé figuritas en todos los cuartos. Fue una locura. Oye, pero tú eres de los pocos papás que he entrevistado que recuerda hasta la prueba Apgar y la calificación, el nombre del pediatra. Hace 20 años, Pregúntame lo que quieras, lo sé todo. De ese güey lo sé todo. Órale. O sea, qué buena memoria y qué buen enfoque. O sea, qué entrega hacia tu hijo. Pues es que, insisto, creo que fue una de las metas más importantes de mi vida. Tengo la buena o mala manía, no sé, ahí ustedes me dirán, júzguenlo y déjenlo en los comentarios si estoy loco o no. Pero tengo videos de mi hijo, de cada etapa, de ¿cómo te llamas? Y me dice su nombre completo. Y le pregunto, ¿eres feliz? Y me dice, sí. Y mi respuesta en el video es, y con eso me basta. Siempre. Ay, guachito. Y chingón. Y tengo mucho la intención de buscar en todos los discos duros, que tengo también un buen... Tengo un muy buen desorden de mi cronología en fotografías. Hay que buscarlos. Pero en algún momento de la vida le quiero regalar a mi hijo esa memoria, rotundo, ese vínculo, rotundo. Yo tenía un complejo de Peter Pan machín y el psicólogo me cura en su nombre de mi hijo en un instante. O sea, a mí literal, de verdad, yo a mi edad soy un tipo que no bebe, no fuma, no se droga, pero soy adicto al azúcar. Me encantan los dulces, los chocolates, veo muchísimo anime, de hecho lo veo con él. O sea, veo muchas caricaturas, me colecciono juguetes, ese soy yo. Entonces yo tenía la bronca de que no quería crecer. Y el día que decido tratarme ese complejo porque me deprimía a mares mi cumpleaños, voy con el doctor y el doctor me dice, la única manera de que tú no crezcas es que él no crezca. Órale. Y yo, verde. Y ahí cambió mi discurso. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Fácil. Es un placer envejecer si te voy a ver crecer. Oh, claro. Rotundo. Es un placer hacerme viejo mientras lo veo al construirse. Y es que además cada vez, yo no sé, Coco, pero mi hijo acaba de cumplir hace 3 días 11 años. Hijo, te vienen cosas buenas. Ya sé. Lo siento. Pero cada vez que lo abrazo y nosotros festejamos cumpleaños con 10 de diferencia. Y yo siempre le preguntaba a mi hijo una cosa. ¿Qué se siente cumplir 8 años, 10 años? Y yo me volteé a ver, ¿cómo que qué se siente, papá? No mames, ¿no? Y esta vez me la aplicó él. ¿Qué se siente cumplir 48 años, papá? Y iba contándome los 5 últimos días. Papá, te faltan 4 días, 3 días. ¿Qué se siente? ¿Cómo estás? Estaba como nunca en la vida, por primera vez, pendiente de mi cumpleaños. Hasta me organizó una fiesta sorpresa. O sea, así de ya no he pasado por esas. Mi hijo es bien frío en ese sentido. Pues mira, aquí me tocó por primera vez. Qué chido. Y estuvo chingoncísimo. Y no estuvo porque no pude estar porque tocó ir con su mamá. Pero sí lo organizó con mi esposa. O sea, el contexto igual no lo sabéis, pero yo vivo con él vive con su mamá y yo tengo un nuevo matrimonio. Ok. Y él vive con nosotros. Sí. Costó trabajo el llegar ahí y aceptarlo, ¿no? Y volver a hacerlo, pero sí, estoy felizmente. Yo en negación aquí. Creo que aprendí un poco y ahí la llevo. O sea, por eso creo que soy el rey cavernícola, ¿no? O sea, no creas que ha evolucionado demasiado mi ser en ello. Pero se llevan bien con mi esposa y me organizaron una fiesta sorpresa. Pero hoy fue un tema
que yo lo que con eso que tú estás haciendo es, él me demostró que es festejar la vida en este cumpleaños. Y creo que es algo que yo se le he dado a mi hijo, ¿no? Entonces, y él cumplió hace unos días, cumplió años, y yo y siempre le digo, ¿qué se siente? Pero también le digo, oye, no es posible hoy que ya me llegas a la barbilla, o arriba de la barbilla, y siempre le digo que lo recuerdo cuando me cabía en el brazo, aquí. ¿Cuánto midió tu hijo cuando nació? Ay, caro, no me acuerdo. El mío 33 centímetros. No me acuerdo esos detalles, o sea, al detalle no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es todas las experiencias y este tema de, aquí cabía, Loco. Aquí cabías. Loco. Y esas son... Espérate, porque el mío, por ejemplo, ya es más alto que yo. Entonces, sí, claro. Espérate. Seguro, y va para allá. Cosas bien locas. Y ¿sabes qué? Sí es bien cierto. Yo no creía en esa parte cuando te decían, es que un día vas a voltear y lo vas a ver grande. Güey, sí pasa. Neta, un día simplemente volteas y ya no lo ves así, ya lo ves así. Y si te preguntas, güey, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento pasó? No lo noté. Sí. De todo lo que me perdí. Y mira que se supone que he intentado tragarte entero, carnal, para no perderme nada de ti. Exacto. Pero fíjate, y es que es increíble el tiempo. También otra cosa que dicen es disfrútalo ahora porque después ya no vas a poder disfrutarlo. Sí. Y dices, ay, cabrón. O sea, no te lo creo. Está bien, perro. Hoy soy testigo de sus alegrías y está bien, caño. Sí, porque se disfruta todo. Sí, pero me gustaba ser cómplice. Claro. Y ya no. Y hoy en día ya son sus amigos. Claro. Ya llega y me cuenta, oye, me pasó esto con Arcus, oye, me pasó esto con este amigo, oye, es que mi amiga Tani, oye, es que, aparte mi hijo es tan raro, te cuento 3 anécdotas raras que te hablan de quién es mi hijo. Por favor. Estoy en la noche durmiendo, clavado, que era un viernes para sábado, o sábado para mí, no me acuerdo, y me mueven. Papá. Y yo, ¿qué pasó, hijo? Ya llegué de la fiesta. Ah, qué bueno. Te quiero decir algo. ¿Qué, mi amor? Vengo tomado. Y yo volteo y le digo, carnal, deberías irte a acostar. No decirme eso. O sea, güey, ya mañana me entero. No, es que te quiero comentar que descubrí que esta sensación es la que busco para toda mi vida. Entonces yo creo que no voy a beber. Oh, ok, carnal. O sea, una reflexión. Buenas noches. Bye. Ese es mi hijo. Okay. O sea, mi hijo es ese tipo de monstruito. Mi hijo es ese tipo que yo le digo, carnal, ten muchas novias, échale ganas. Yo soy muy noviero. Sí. A lo largo de mi vida de divorciado. Ajá. Entonces siempre le digo, carnal, no te fijes en mí para tú buscar una relación amorosa. Yo quiero que entiendas algo. Yo desde que me divorcié de tu mamá, para mí la vida es otra. Yo el amor sincero, el amor real, ya lo conocí. Me casé con ella. Tuve un hijo al que amo. Pero ya, entonces tú búscate tu circunstancia. Y pues, no sé si fue el consejo o no, pero apenas hace unos cuantos días, me dijo, ya hace tantos meses que corté con este chavo con el que andaba, ya me siento listo para buscar una nueva relación. Y yo, órale. ¿Quién eres, güey? ¿Eres marciano o qué? Pues, la verdad es que te das cuenta que si viene, él trae su propio bagaje y creo que todos los morritos traen su propio verbalizan bagaje. las emociones distintas, ¿no? Cañón. O sea, yo creo que este morro para mí es todo un maestrito en cuanto a lo que es tolerarme, ¿no? Sí. Porque yo paso por las mismas frustraciones, pero al contrario, porque yo lo veo a él súper alivianado y es tranquilo y todo tiene su... Me da mucha risa porque ahora trabaja en el Cinemex aquí muy cerca, en la plaza de aquí. Trabaja en el Cinemex, mi hijo. Okay. Y ayer lo mandaron a comprar cosas al Costco para el cine. Y me dice mi hijo, y entonces me dan tanto dinero y no me alcanzó. Y me dijeron, pues compra lo que te alcance. Y en mi cabeza, quito uno de estos, ya me alcanza. Sí. Con eso, ¿no? Y me dice, y me lo planteé como problema matemático. Mira, aquí están mis 7 diferentes versiones de lo que pude ver. ¿Quién eres, güey? O sea, pues ya que decidió formuló el problema de cuánto tenía que gastar y ya que encontró la solución, compró. O sea, no solamente quitó de la caja, sino es... Yo hubiera hecho eso. Claro. ¿No? O sea, si me pidieron 6, compro 5. Qué fregón. O sea, planteó un problema, lo resolvió. Pero si te das cuenta a qué me refiero, o sea, no es ni cercanamente yo en ese sentido. Sí. Hay cosas en las que lo reconozco y que siempre le digo, apréndeme lo bueno, papá.
en esto no. Es re bueno para armar guateque. Sí, muy bueno. Pero estas cosas son las que te sorprenden. Tú bien lo dijiste, llegan como maestros. Yo creo que es uno de los comunes que he encontrado y de las lecciones que te van dando los hijos. Y yo creo que hoy, yo no sé si nosotros le damos las mismas lecciones a nuestros padres, o es que hoy esa generación, nosotros como generación de padres que dialogan, que le dedican tiempo, que escuchan a los hijos, te das cuenta que aprendes más de ellos que a veces de lo que tú aprendes siendo padre. Sí. Yo creo que también de repente te regalan esas lecciones icónicas, ¿no? Que yo soy mucho de estar muy cerca, trato. De hecho, es muy común entre nosotros que llega a la casa en la noche y viene cansado. Y en lugar de decirme, oye, vengo harto, vengo cansado, así ya entre nosotros es un, dame amor, ¿no? Entonces llega y me dice, dame amor. Y sé que algo no está bien y es apañarlo, y es apapacharlo y darle besos y decirle, tranquilo, carnal, ¿qué pasó? Ay, vengo cansado, vengo harto, relax. Y si yo llego igual a la casa, lo veo que está ahí, ¿no? Entonces como el dame amor al estilo Jar Jar Binks es como nuestro... Es su código. Llamado a... Y te das cuenta que al final de cuentas, creo que la lección es esa, ¿no? O sea, no hace falta más allá más que entender que no estamos bien y seamos la medicina. Entonces, el ser un papá cercano no es tan fácil. Y si tú lo eres, también te lo reconozco muchísimo y te lo aplaudo. Porque también no hace mucho me decía mi hijo. Yo le decía, ¿te gusta la relación que tenemos? Y me dice, sí, para empezar tengo un papá que es hoy en día no es tan común. Y yo, neta, amor. Y me dice, no, papá, o sea, órale. De mi escuela, de un espectro del 100% de mis amigos, solamente el 20% tenemos un papá cercano. O sea, no una mamá, te hablo de un papá. Sí. Un papá cercano. Sí, la presencia de la masculina en su brutal, entorno, en su contexto. Ya no es tan común. Sí. Entonces, si dices, güey, algo estamos haciendo bien como papás. ¿Cómo lograste hacer esto? Por ejemplo, yo sé que eres un güey creativo, sensible, involucrado, Coco, pero para los cavernícolas que nos escuchan, y la metáfora del cavernícola, yo creo que nos queda todavía a muchos, ¿no? Yo por eso incluyo que aquí traigo un poco la piel de cavernícola que no se me va. Ocupo una playera de estas, está bien chida. ya estás. Y justamente hoy venía pensando sobre eso, querida productora. Pero el tema es cómo uno puede exponer en su relación con tu hijo y además con tu hijo masculino palabras como amor, ¿sabes? Tú le dices amor, le hablas así a tu hijo y es una forma de construir, de ir labrando tu cueva con él, ¿no? Hijo, es que ese fue otro tema. Y qué bueno que se puede decir groserías en este podcast, porque te voy a contar esa historia, estuvo muy cañona. Cuando mi hijo llega a la casa, mi hijo no puede decir ni una sola grosería. Ni una. Siendo mi hijo no dice ni una, eso no es normal. O sea, ni siquiera suena saludable, ¿no? Y ¿sabes cómo lo noto? Porque vamos a las luchas. Sí. Lo llevo a las luchas y le digo, ahora sí, mi amor, di lo que quieras. Aquí se vale. Y su frase más violenta fue, rudos tontos. Y dije, tenemos un problema. Literal, tenemos un problema. Sí. Porque mi hijo no es capaz de exteriorizar de esa manera. Y hace falta. Y mira, yo sé que viene de una familia donde amo a mi ex-suegra, la amo. Pero mi ex-suegra es la reina de los diminutivos. O sea, ¿quieres un cafecito, mijito? Qué bueno que viniste a la casita, tu cochecito está hermosito. Todo es diminutivo con su abuela. Y su mamá, obviamente, está en la misma línea y es más ligera. Entonces, literal, tenían prohibido. O sea, estaba totalmente vetado el decir una grosería, no era algo que estuviera a la línea de lo que él tenía que ser como ser humano, ¿no? Claro. Entonces llega a mi casa y yo así de Sasquatch. Entonces me doy cuenta que si yo le hablo con groserías, él lo toma grave. La parte que te decía de que no te tenía miedo. Entonces empiezo a mezclar el amor con un poquito de... Entonces mi frase era, como te amo, cabrón. Hijo de tu pinche madre, te amo, güey, te amo, güey. Y a la fecha ya es muy común. Aparte, algo de lo que te puedo decir una cosa, por ejemplo, es, yo no digo groserías siempre de mi papá. Por educación, hasta la fecha. De cómo creciste con él. Yo no digo groserías delante de mi papá. Y mi hijo le ocurre lo mismo. Yo puedo ser muy grosero en la casa
pero él no dice groserías delante de mí. Pero sabemos, o sea, tenemos ese acuerdo tácito en el que podemos, las conocemos y las sabemos usar. Sí. Pero ese mezclar en mi intención de que lograr exteriorizar de esa manera, se lo fui metiendo con el amor y entonces todo fue procediendo porque además es un sentimiento pues tan real como que te amo, güey. O sea, güey, es que te amo con el alma, güey. Y caemos en ese rollo del te amo, que hoy es de lo más común. Te puedo enseñar el WhatsApp con mi hijo y te juro que vamos a encontrar en un scroll 20 veces te amo. Porque al final de cuentas creo que se vale. Y a lo mejor gente de mi generación, que si yo bien no crecí con un papá ausente, pues sí, mi papá no era muy cercano, ¿no? Yeah. Mi papá hasta la fecha, estoy hablando de 48 años después, me dice, te amo, hijo. Pero yo viví mucho tiempo atrás. Y sé que eso también mi papá lo acabó adquiriendo por mi relación con mi hijo. Es lo que te iba a preguntar, claro. Pero mi papá durante toda su vida, lo máximo que yo podía recibir de mi jefe era un te quiero demasiado. Y era la frase. Claro. Y nos sentíamos plenos, ¿no? Cuando mi papá te escupía un hijo, te quiero demasiado. ¿Ya? Entonces, pero tenías de la escuela de tu padre expresiones cariñosas de amor. No. ¿Cómo estás? Un te amo demasiado era... son cosas... Eso es extraordinario en mi casa. Mi papá fue dificilón. Hoy tengo una relación padrísima con mi papá. Amo a mi viejo con el alma. Pero también este viejo que hoy tengo es un viejo reconstruido a full. Porque mi papá fue un gran ausente en mi casa. Mi papá, pues, fue ludópata, fue alcohólico, medio mujeriegón. Ay, viejo, te manchaste. Sí. Pero la verdad es que nunca estuvo. O sea, mi papá cumplía con sus obligaciones. Si bien nunca estuvo en ese terreno, nunca faltó en la casa. Siempre la despensa estaba, siempre mi mamá amanecía con un billete en el buró. Un proveedor. Pero hasta ahí. O sea, como el rol de proveedor. Yo no tengo... La única película que yo fui al cine con mi papá fue a ver Mira quién habla. Ok. De un bebé que hablaba. Creo que era con John Travolta. Ni me acuerdo. Posiblemente sí, claro. Me acuerdo. Pero fue la única película que yo me senté en un cine solo con mi papá. De ahí en más, si alguna fue, no me acuerdo. Y si fue, seguro iba de jeta. Estoy seguro. Pero la que recuerdas, la que tienes en la memoria es Mira quién habla. Fíjate que ahora que lo dices, yo no tengo recuerdo de mi papá llevarme al cine. Pero sí tengo recuerdo de yo llevarlo al cine. Yo también. ¿No? O sea, como ese ya tema de vente viejo, vamos. Sí. ¿No? Y además yo decía, no, un viernes por la tarde vamos al cine, vamos a la Cineteca. Me acuerdo que lo llevé a la Cineteca y yo le llevo, tengo un hermano que le llevo 10 años. Y fuimos los tres a ver una película en la Cineteca viernes 6 de la tarde, como de esos pocos momentos especiales en esa etapa como de juventud que mi padre le dedicó tiempo. Y llegamos y se quedó jetón toda la pinche película. Yo soy ese papá. Entonces se quedó jetón toda o sea, pero son estas cosas donde los referentes no son de esos padres. Fuimos mi hijo y yo a ver Robocop, la nueva versión. Y me dice, ¿qué te pareció la película? Al principio muy bien. En medio muy tranquila porque me dormí chido. Y al final muy ruidosa porque me despertó. Sí, no mal. Es que, ¿cómo das lo que no recibiste? O sea, no había un ejemplo. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Los que somos papás hoy en día de chavillos ya medianamente crecidones. Que la neta es que, pues, o no la vivimos solos, o no la vivimos en violencia, o no la vivimos en carencia, ¿no? Sí. Porque si bien yo tuve la suerte de que mi papá, pues, no era tan violento, y yo debo aceptar que las veces que me rompieron el hocico, y lo voy a decir en cámara 1000 veces, a mí sí me sirvió que me pegaran. La neta. Me pusieron 3 bien buenas. Una por pasarme de lanza con un vecino, otra por robarle a mi abuela la lana de la leche, y otra porque me dieron 3 veces para pagar un regalo y las 3 veces me gasté el dinero. Y la tercera vez que fue a cobrar la señora, mi papá mejor le pagó en mano y me pusieron una de mi tamaño después. Sí. De mi tamaño. Y la neta es que yo considero que sí, de alguna manera, pues eso me construyó, me forjó y me hizo una buena persona. Lo agradezco. Yo agradezco esa parte. Eran controles, era un control que necesitabas, pues por lo que describes. O sea, literalmente creo que eran circunstancias, ¿no? Sí. Si bien, dadas las circunstancias actuales, hoy sabemos que hay otras formas de abordar esos problemas. Claro. Pues mi papá encontró una manera viable de dejarme una huella
fehaciente, ¿no? De eso no se hace. De que eso no se hacía. Ajá. Y creo que en ese proceso, pues, a mí me toca, desde mi perspectiva actual, me toca agradecer que de alguna manera mi papá siempre estuvo ahí. Pero cierto es que también creo que mi papá sí fue un gran ejemplo de lo que yo no quería que pasara conmigo. Entonces, pues le trabajé diferente. Digo, mi hijo tampoco tiene un solo recuerdo de mí jugando fútbol con él, pero pues, porque obviamente yo, si nunca agarré una pelota, ¿cómo le voy a enseñar a usar una pelota a mi hijo, no? O sea, no se puede. Pues, porque fíjate que yo constantemente, llevan 3 episodios que escucho que me dicen, no puedes entregar lo que no tienes. Pero tú eres un papá amoroso, eres un papá que te sabes los detalles de la vida de tu hijo, o sea, te sabes hasta cuánto midió tu hijo al nacer. Yo lo sabía y se me borró. El software lo he ocupado en otras cosas, ¿no? Pero no me hace cumpleaños. Sí, no se hace pero por ejemplo, el tema es... Oye, hay chócalas, porque yo en mi currículum pongo que soy el peor para festejar cumpleaños y para festejar sorpresas. Pero hasta... y le puedo confesar que hasta le mandé felicitación a mi madre un día después de su cumpleaños. O sea, no tengo ahí sí... Tengo una exnovia que hasta la fecha me recuerda que es el cumple de mi mamá, porque ella le compra el regalo. Y mi ex esposa siempre me escribe, no se te olvide que no te tomo. O sea, de buena onda. Ya de una sé que hay que hacerle el detalle en la radio, marcarle y decirle, y la otra ya me dice, te llevo el regalo al rato. Yo, no veas esto, mamá. Pero por ejemplo, estas cosas que son significativas que les haces presente, Coco. Si uno cómo entrega, cómo uno reconfigura lo que no tuviste. O sea, tu papá hubo ausencias de cosas que a lo mejor dices, me ha gustado estar con mi padre, me puso estos castigos, esta reprimenda, porque yo la regué. Pero ¿cómo hace que un Coco sea amoroso con su hijo, se aprenda tanto, y que diga, mi vida es de este canijo? Es que así como hay antihéroes, yo creo que también hay antiejemplos, ¿no? O sea, me refiero al aspecto de, hablando un poquito de cómics, para los que no conocen a Venom, es un antihéroe. Porque sí mata, porque sí es malo, pero busca un bien, al final hay un bien común. Aquí creo que pasa lo mismo, o sea, mi papá obviamente no fue un monstruo, simplemente no estuvo al nivel que a mí me hubiera gustado, ¿no? Entonces aprendí con él un límite y yo sabía que quería rebasarlo con el mío, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en tu propia configuración de lo que para ti tendría que ser un papá en base a lo que recibiste. Hay algo bien cierto que por ahí escuchaba de Franco Escamilla en un sketch brutal cuando habla de su papá. Supongo que todos los que somos papás conscientes hemos visto ese pequeño sketch. Y él decía, cierto, o sea, me queda claro que mi papá fue el papá que pudo ser. Sí. Y me queda claro que fue mejor que su papá. Claro. Su papá ni estuvo. Sí. Mi papá conoce a su papá siendo taxista, le toca de pasajero. Órale. Su papá. Y en la platicada mi papá descubre que el que trae de pasajero es su papá. Está cañón. Sí. ¿No? Entonces, él me dio su mejor ejemplo. Claro. Él, dentro de todo su rollo y dentro de toda su libertad que él quería tener y dentro de toda su ausencia, él intentó ser un papá para mí. Y se lo agradezco porque pudo haber ni siquiera haber sido mi papá, no sé, pudo no haber estado. Claro. Y es que además estos son de esos temas que siempre, por ejemplo, yo recuerdo una terapia, Coco, que yo también en terapia le reclamaba a mi papá, o hablaba sobre, no me gusta esto que me ha entregado mi padre. Y la terapeuta me dijo, creo que tu papá te ha dado lo que he podido, o lo que sabe que puede dar. Y creo que así somos, o sea, no es que estés vacío, o sea, no es que no entregues, es lo que tú puedes y lo que tú quieres y cómo lo puedes dar. Para mí, fíjate que ese es fundamento, o sea, yo a mi papá no le tengo más que agradecimiento, porque al final de cuentas fue el mejor papá que pudo ser para mí, pero me dio un compromiso, ¿no? Sí. Entonces yo tendría que ser un mejor papá que él y yo tenía muchas ganas de ser un mucho mejor papá que él. Y espero en Dios que sea valorado, ¿no? Él como lo llevo yo, porque indudablemente en algún momento de la vida a lo mejor mi hijo... Y es demasiado papá. Será papá y me dirá, pues es que yo quería ser papá, pero no tan papá como mi papá, porque de repente se manchaba, ¿no? Exacto. Entonces a mis hijos les he dado esto, que es un poquito menos... O a lo mejor no, a lo mejor todavía él es más... Evoluciona más lo que yo, ¿no? Entonces... Coincido con eso que dices, pero déjame regresar un poco. ¿Cómo es que tú llegas a decir,
¿cómo es que tú lograste, con la historia, con lo que me cuentas, ya hoy expresar esta frase de mi papá, estoy agradecido con mi papá porque él me ha dado lo que me pudo dar? ¿Cómo lograste llegar a este lugar, Coco? Bien fácil. Fui papá. Cañón. Fui papá. De la experiencia siendo padre. Totalmente. Ahora que cumplió mi hijo 20 años, yo canté, yo cantaba con grupos musicales hace años. Sí. Yo canté en la boda del hijo del que hace la voz del señor Burns en Los Simpson. Ajá. Y a mí se me quedó tatuadísimo la frase que le dijo a su hijo cuando se casó. Y a mí se me quemaban las habas por decírselo a mi hijo. Y en ese cumpleaños 20 le dije, amor, espero que tardes muchísimo, pero no sabes cómo le pido a Dios que me hagas abuelo. Que sí me hagas abuelo. Porque el día que tú tengas a tu hijo en los brazos, ese día vas a entender cuánto te amo yo. Órale. Hasta ese día. Y creo que así pasó. O sea, al final de cuentas, desde la perspectiva del hijo, te puedes quejar un chorro de tu jefe. Lo que quieres. Es más, tienes el derecho a quejarte todo lo que quieras de tu jefe. Pero cuando tienes a tu hijo en los brazos, entiendes que tu jefe le chingó. Si estuvo ahí, de una u otra manera, le chingó. Tenía un amigo, que no voy a decir su nombre porque voy a hablar mal de él en este momento, pero tenía un amigo en la infancia que eran 3 hermanos y el papá no vivía con ellos. O sea, literal, vino a ver a mamá 3 veces y dejó tres críos, ¿no? Y una vez nos tocó ver a mi papá tomado en la calle y se puso loquillo y hubo gritadera ahí para conmigo. Y se volteó y me dijo, no manches, tu papá, qué asco. Uy, pero se quedó. Habla mal del mío, güey. Del tuyo no podemos hablar porque ni lo conocemos, ni yo ni tú. Sí. Entonces... Sí. Entonces son esas referencias de lo que uno tiene, lo acomoda. Y diría por ahí también hay que aprender a agradecer lo que uno le ha tocado, ¿no? Lo que tiene. Agradecer para reconocerlo. Totalmente de acuerdo, amor. O sea, y de ahí, no hay más. Y de ahí lo vamos evolucionando, Coco, y hoy, pues tú eres un papá presente, amoroso, cariñoso, que pues tienes una buena relación con tu crío. Y yo te puedo decir que esto lo reconozco, yo le he contado, pero no hay noche que yo no despida a mi hijo en su cama o cuando se vaya a dormir con un te amo. Ese es te amo y un beso. Y de repente dice, yo también, papá, ¿no? O a veces el yo también es como... es chido, güey, ¿no? Así. Y de repente ya lo hemos platicado nosotros. Y no sé si he contado esto en un podcast, y si le conté, discúlpame, pero me ha inspirado este recuerdo, Coco, y te pido que me permitas compartirlo. Un día estaba sentado con mi hijo hablando del valor del te amo. Como a los 10 años o 9 años. Estábamos cenando en la barra de la cocina. Entonces yo le platicaba sobre por qué es importante el te amo. Y yo creo que para mí el te amo es decirte realmente lo que siento por ti. Y lo que tú le decías a tu hijo, ¿no? Entonces él me decía, ¿y por qué? Le digo, y a mí es importante decirte te amo, que lo sepas desde ahorita y siempre. Porque, ¿qué crees? Mi papá, hasta la fecha, nunca me ha dicho te amo. Y me dijo, ¿en serio? Se sorprendió tanto. Él no pensó que yo nunca había recibido un te amo de mi padre. Y se sorprendió y me dijo, ¿cómo, papá? ¿Cómo que mi abuelo ¿Cómo que mi abuelo, además él ama a su abuelo, ¿no? ¿Cómo que mi abuelo nunca te ha dicho te amo? Y me dijo, sí. Qué triste, papá, qué triste. Y en eso, los dos empezamos a llorar. Se paró mi hijo, fue a abrazarme y me abrazó. ¿Y por qué no le dices a mi abuelo que te diga que te amo? Así. Que tienen que nacerle a él, malditos. Sí, pero es simple, cabrón, ¿sabes? Es que esto es simple. Y esto es realidad simple y profundo. Entonces son esas cosas donde tú pues ellos con esto que les hemos dado demasiado, que reconfiguramos lo que posiblemente sabes que es importante y que no lo has tenido, pero que lo reconoces, lo resignificas, pues ellos los han vivido como algo sencillo. A lo mejor de decir, güey, me estás dando demasiado de papá. No sé. Pero qué chido, ¿no? Sí, yo creo que es chido. Yo lo vivo con plenitud. O sea, pero qué chido. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo te voy a contar una de las locuras que pasan por mi cabeza. Hoy ando muy triste porque yo tenía mucho el sueño de conocer Japón con mi hijo. Y me metí en la bronca de meterme en un rollo bancario para una casa. Y apenas, también hace unos cuantos meses lo solté con mi hijo. Yo me sentía muy culpable
de que no íbamos a conocer Japón. Porque lo has postergado. No, pues la verdad es que lo veo muy complicado. O sea, me faltan 18 años para acabar la casa. O sea, no creo que honestamente, a menos de que pase algo muy chido, no creo que se logre. Pero, y yo le expresé mi frustración, ¿no? Y ahí viene la parte padre. Porque yo le dije, hijo, no creo que se vaya a lograr. O sea, porque está costando trabajo la hipoteca. Este es un gran esfuerzo, pero al final de cuentas, pues es que esto es para ti, ¿no? De alguna manera, en algún momento quiero que tú no pases. Porque aparte ni siquiera estaba en mi cabeza nunca hacerme de una casa. Igual la motivación es que él tenga algo, ¿no? Sí. Y me dice mi hijo, bueno, a lo mejor tú no me vas a llevar a conocer Japón. Déjame crecer. El maestro. A ver cómo me va a mí. Maestro. Y pues ojalá que sí. No te quiero comprometer, pero échale ganitas porque ya lo dijimos en cámara, entonces o sea, ya está el compromiso expresado. Ya salió, ya brincó, ya salió de las paredes del hogar. La gente que vea este podcast te lo va a poder reclamar si no me llevas acá. No, ha sido un proceso. Y es que es eso. Yo creo que nunca es suficiente, ¿no? Sí, porque nunca termina siendo. Y no somos conscientes porque no tenemos una gran educación emocional, Coco. O sea, nunca es suficiente, pero siempre es necesario dar lo mejor que puedas. Algún cavernícola invitado en otro podcast decía, no hay que escatimar en el amor. Y cómo me gustó esa frase. ¿Qué necesidad es escatimar en el amor con tu pareja, con tu familia, con tus hijos? No, y aparte, ¿cuántas veces te culpas en la vida por no externar, por no exteriorizar, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que prefiero pensar si me gustó o no me gustó a preguntarme qué se siente, ¿no? En todos los casos. Por eso luchador, por eso la tirolesa, por eso aviéntate del puente que a la mitad de la barranca se abre y caes en una laguna. Siempre esa fue como mi forma de, güey, inténtalo. Claro. O sea, vívelo. No te lo guardes nada, ¿no? Entonces, pues obviamente muchísimo menos de expresarle lo que sientes a la gente que amas, porque son cosas que se quedan a deber, ¿no? O sea, mi papá hasta la fecha piensa en todo lo que nos dijo mi abuela, ¿no? Claro. Entonces, como que no me quiero llevar. No quiero vivir unos últimos años pensando en qué le pude haber dicho, no solamente a mi hijo, ¿no? A todos los que amo. Suéltate. Claro. Bueno, últimos años estás a la mitad de la vida, cabrón. Ay, no manches, yo cumplir 100 ni loco. No, señor, si estás viendo este podcast, 20 más cuando mucho, y mira, ya me recoges, llévame, déjame dormir en la noche, déjame soñar con todo como fue este rey, ya no despertemos, así está bien. Así. Si ves este podcast, señor, escucha mi súplica, amén. Sí, no, imagínate, sí. No, yo sinceramente no me veo. Yo no me veo viejito, No, okay. O sea, yo de 80 años. Órale. No me veo. Pero te ves súper joven, o sea, en realidad te ves chamacón, cabrón. Hay secretos. Bueno, pero ya después. Exacto. Hay secretos. Hay inyecciones. Oye, de todos estos 5 años que has vivido una reconfiguración en la etapa de tu relación con tu hijo y en tu paternidad y paternando, ¿qué es lo que más te ha dejado pues esta etapa, estos 5 años? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio, lo más difícil y lo que dices, ay, cabrón, esto para los cavernícolas que me escuchen, no la vayan a regar como yo la regué? Yo creo que lo más difícil es aprenderte a relajarte y dejarte conocer y que tu hijo te conozca. Está cañón. Está cañón porque, insisto, y sé que los que estén pasando por un proceso de divorcio me lo van a entender. En algún momento de la vida, si tu hijo se queda a vivir con tu ex, él va a ser el cúmulo de esa educación de la que te divorciaste. Sí. Rotundo. Y no quiero decir que esté feo, porque por algo te enamoraste de esa persona. Pero al final de cuentas, ya no es lo que. Entonces, cuando llega a casa, de verdad que yo creo que el principal conflicto por el que pasé es ¿cómo logro que me conozcas? ¿Cómo te cambio un poquito la maquinaria para que seas un híbrido perfecto entre tu mamá y yo? Porque rotundamente, obviamente, yo no quería que él fuera como yo. Y también ha sido tema entre nosotros, ¿no? O sea, es que yo no quiero que seas como yo. Y de alguna manera, pues me gusta, porque si bien venía de ser ese cúmulo de circunstancias, pues también obviamente es, en la parte amorosa, es todo ese amor
o toda esa sensación que me dio su madre, por la cual me enamoré de ella y por la cual me casé con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, indudablemente, el entender, el acomodarte. ¿Has jugado esos jueguitos que eran un cuadrito, que tienes que mover los números para que quedaran en orden? Pero tienes que mover? Claro. Así es recibir a un hijo a los 15 años. Uh-huh. Es empezar a mover las piezas y tratar de que el 1 siga al 2 hasta llegar al 15. No hay más. No hay más. Y si te desesperas con el juego, pues sí te vale que lo sueltes un ratito y te hagas a un lado y regreses a seguirlo intentando, pero al final de cuentas la meta ahí está. Porque al final de cuentas también vas a descubrir que aunque hubo a lo mejor no te respiro todos los días, te vas a dar cuenta cómo indudablemente hay un montón de ti y te empieza a ganar el amor y te empieza a ganar la risa de darte cuenta que ese muñequillo sí también trae mucho de lo que tú eres y que de alguna manera a lo mejor no estando como tú querías, aún lo trae, ¿no? Entonces te das cuenta de dónde vas a poder empezar a jalar. Y ahí viene la parte buena. Porque al principio se te plantea un problema bien complicado que es un señor pedo. Te lo digo en serio, es una broncota. Pero cuando ya encuentras el para dónde va el tiro, no, o sea, todo se vuelve bien chido. Yo hoy, bendito Dios, tengo la fortuna de compartir situaciones bien padres con mi hijo, de entender que ya no soy su chambelán en esta vida. Sí. También como en algún momento me tocó entender, y les tocará entender a todos los que son papás primerizos, que somos el punching bag de nuestro hijo. No hay otra, ¿eh? O sea, no existe una manera de que nuestros hijos salgan a enfrentarse a la vida si no se enfrentan a nosotros primero. Y hay que dejarlos ganar un poquito también de repente, ¿no? Porque si no, también crecen con una sensación de frustración que no es la que queremos. Pero tampoco podemos dejarlos ganar todas porque entonces crecen con una falsa sensación de triunfo que tampoco es cierto. Entonces caes en ese tipo de circunstancias, pero que acaban siendo un deleite porque te das cuenta, ¿cuánto papá? Y también te lo pregunto a ti, ¿cuántas veces no lo regañas? Y a mí me pasó con mi hijo, me hablaron de la escuela y me dijeron, pues es que su hijo... Tenemos un problema con él. ¿Pero qué pasó? Pues es que Lupita no hizo la tarea. Iba creo que en 4º, 5º de primaria. Es que Lupita no hizo la tarea. Y entonces Yaler, para que Lupita no quedara mal, puso de acuerdo a todo el grupo para decir que no había hecho nadie la tarea porque la maestra no les había dicho que era para ese día. Y todo el grupo estuvo de acuerdo con Yaler para defender a la única que no hizo la tarea. Entonces eso no puede ser, señor, y no se preocupe, yo voy a hablar con él. Salió y le dije, amor, esto está muy mal, que se le regañó, a su cuarto. Me volteé a su mamá y le dije, tenemos un lidercito. Está chido, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces tienes que vivir ese papel? Claro. Te tengo que regañar, pero me volteo y realmente estoy orgulloso de ti. Sí. Y eso no lo puedes soltar, porque, o sea, ¿qué más quisieras decirle? Bien, mi amor, estuvo bien chido. Sí. O sea, no, la construcción... Es un gran problema, pero también es un gran deleite en todo momento. Más bien, ese es el crisol perfecto, ¿no? Ese es el tema de la regulación diaria de quién eres tú como padre y madre, ¿no? Porque nunca las circunstancias van a ser las mismas. No se repitió ese caso con tu hijo 2 veces, pero se repitió otro reto que también te implicaba o controlar tu emoción, controlar tu enojo, 1000 veces, controlar tus valores, controlar todo lo que pasa por tu cabeza y después cómo se lo traduces a él o a ellas, ¿no? O sea, cómo lo vas traduciendo. Por eso digo que son retos diarios de improvisación, de reacomodo y ahí pues puede ser un tema de orgullo, pero a veces que también te ha costado trabajo, no sé, yo lo que digo es, híjole, cuando dices, ¿qué hago yo en las circunstancias donde a lo mejor mi hijo se siente hoy vulnerable en su escuela? Y no, le dices, ponte, vamos a llevarlo a una clase de box o vamos a que... Pues no es, creo que mucho es aprender a controlar la emoción como padre. Fíjate que yo he jugado después, a eso, pero de manera anticipada. O sea, desde mi perspectiva, cuando estaba morrillo lo buleaba mucho. Todo el tiempo lo estaba molestando. Y siempre le decía, te estoy preparando a futuro. Y en algún momento me dijo, papá, ya, la única persona que me hace bullying en este mundo eres tú. Nadie me molesta más que tú. Corté hace no mucho, un año. Papá, gracias, ¿no? Porque aquello ya me pasó y lo brinqué muy bien.
Y, Ok. y ve su carita de orgullo de, me quiso bullear un güey en la preparatoria y salió bulleado. Bien. El box, Sí. desde los 16, échate un año de box. No le gustaba, después lo amó, después lo dejó, como todo el proceso, ¿no? Ajá. Y trato de estar blindado al fracaso con él. O sea, no pretendo que todo lo que haga con él sea un éxito. Porque indudablemente él no ha encontrado sus pasiones. Y yo tuve la suerte de conocer mis pasiones desde muy chavito. Y también ha sido plática con él. O sea, perdóname si de repente te presiono de más a como tú quisieras. Pero también entiende. Yo sabía que quería ser cantante, dibujante y comunicador desde mis 7 años. Y tú tienes 20, carnal, y todavía no te queda claro. Entonces me preocupas, ¿no? Pero tampoco te lo tomo mal. Entonces, en ese proceso de cuadrarte también a sus necesidades y de involucrarte de una manera diferente como tú traes el bagaje, pues se vuelve toda esa aventura de experimentación, de ser exponencial, de prepararlo para lo que en un futuro tú crees que ya viviste y a lo mejor, insisto, no lo construyas para que se defienda de lo que tú viviste, pero sí podemos ser más genéricos, ¿no? Sí, claro. Exacto, o sea, sí podemos ¿Y ser qué haces mucho tú, más Coco, genéricos. por ejemplo, con esto? Dice, yo a los 7 años tenía claro las 3 cosas que era dedicarme y que me he dedicado. Cantante, comunicador y además también estar en la parte del diseño y la parte creativa y expresión a través de un trazo. Y hoy dices, pero a mis 20 años, con una pandemia de por medio, mi hijo todavía no tiene claro sus pasiones, lo que acabas de definir. ¿Qué haces tú cuando ves eso? ¿Y qué recomendación les darías a los cavernícolas si se enfrentan a una circunstancia como esta, Coco? Pues sabes que yo traté de empujarlo. Y creo que no estuvo tan chido. O sea, si me lo preguntas, creo que no estuvo tan chido el resultado. Yo traté de empujarlo mucho. Yo trataba de órale, güey, guitarra. ¿No te gustó? Ah, no, pero guitarra. Órale, ahí está Photoshop. Te compré la pen tablet. ¿No te gustó? Órale, no hay bronca. Entonces, como que de repente siento que intenté buscarle sus pasiones y que las encontrara con mi ayuda, ¿no? Y esto es algo que recientemente caí en cuenta, literal, recientemente, en el que yo acepté que pues mi camino no es el suyo, ¿no? Y que mi método no es el suyo. Entonces dije, ok, yo quiero que él se valga por sí mismo y quiero que él encuentre sus pasiones y quiero que él sobresalga y quiero que él no lo está haciendo. Entonces, me toca a mí de una manera muy orgánica, si no alcanza el cajón, agacharme y decirte, amor, trépate en mi espalda, güey, alcanza. No tengo broncas. Y creo que eso es bien cierto. Porque sí, nosotros somos una generación que se construyó solita y que le echamos ganas y que yo no me acuerdo que nadie me haya dado. Pues no. Pero los nuestros no trabajan así hoy en día. Y menos hoy en día, ¿no? Tengo conocimiento de chavos que la mamá no dejó que trabajara hasta que terminara la especialidad porque él tenía un compromiso diferente. Y yo, para mí, ¿no? O sea, mi hijo ahora entró a la universidad y yo le dije, papito chulo, a buscar chamba porque ya te toca, carnal. Y no me lo tomes a mal, pero ya te di 3 años de ventaja, pero sé lo que me dieron a mí. Yo estaba acabando la secundaria, entré en la prepa y mi papá me dijo, dale. ¿Ya chambeaste? Lástima, mi carnal, porque a partir de aquí es para siempre. Y yo empecé trabajando de meserito en tardeada en discoteca y mi jefe me dijo, a darle, bebé, porque ya empezaste y ya es para siempre. Le dije a mi hijo, a mí me la aplicaron entrando a prepa. Yo te la estoy dando entrando a la universidad. Pero sí quiero lo mismo, mi reino. O sea, a partir de aquí entramos a la hermosísima etapa en la de no te doy, pero no te pido. Ya, ok. No me pidas, quédate con lo que estás ganando, pero esté responsable de tus gastos, ¿no? Pues es el siguiente nivel de hacerlo adulto. Y volteas y dices, no más, yo te quiero ayudar más. Sí. Pero tampoco quiero, o sea... Sí. Me gusta, te veo tú sufrir, ¿no? Hoy lo veo chambeando y mi hijo se para a las 5 de la mañana, entra a trabajar al cine a las 7 de la mañana, sale a las 12 del día de aquí y se va hasta el Epacatlán en transporte y va haciendo tarea en el camión, va haciendo tarea y llega al ENEP y toma sus clases y en sus entreclases hace tarea y se regresa en el transporte en la noche
que el periférico es horrible, y se regresa haciendo tarea, y llega a la casa, y cena, y ahora sí me tocó ver a un hijo jetón en el sillón de cansancio, y yo, mi amor, a la cama, y dices, güey, sí quisiera ayudarte más. Es más, quisiera mantenerte, carnal, Sí. pero no estoy ahí. Ya no es la etapa en la que estamos, ¿no? Entonces, pues, hay que estar preparados para las buenas, las malas, las chidas y las feas, porque al final de cuentas, pues ahí vamos a estar. Creo que lo ideal es nada más no pretender robarle ninguna de ellas, ¿no? Ni ser el motivo ni el causante de todas ellas, ¿no? Y es esta distancia que estás guardando frente a lo que Coco, papá amoroso, quiere darle y siente que puede darle a su hijo, pero dices, esta distancia es sana para que él empiece a forjar su camino. Ya no es darle más, sino es darle mucho con esto. Que eso yo creo que también es una de las grandes, porque dejan de ser niños, dejan de ser tus críos, dejan de ser ese de 33 centímetros cuando nació y que te cabe aquí. Ahora, al decirte, es el momento de que pues empieces a crecer verdaderamente y a darle, papá. Lo empezaba a mandar a la tienda. Cuando yo y conmigo junto, teníamos una tienda a 2 calles. Y yo veía pasar 4 o 5 minutos y ya estaba en el balcón esperando a dar la vuelta, ¿no? Claro. Corte A de, oye, voy a una fiesta hasta arriba de la Jusco. Sí. O corte A, pues, ¿qué voy a trabajar? Apenas platicaba con mi hermano porque me decía, no vayas por él. Déjalo que se venga solo, que se viene caminando. No, o sea, Sí. cuando él se tenga que ir a trabajar solo y no tenga de otra, pues que le llegue, ¿no? Pero si a mí me da la situación de que estoy en casa y lo puedo llevar, pues qué chido. No es lo mismo ayudar que cargarlo y verlo como una obligación. O sea, creo que lo peor que podrías hacer es que mi obligación es diario llevarlo al trabajo. Es que mi obligación es diario Es que ir para sabes que creo que eso sería no aprender a cortar el cordón, Coco. Y eso es urgente, neta. O sea, Y seguro es difícil. es horrible. O sea, cortárselo es horrible. Pero es urgente. Sí. Neta. Porque de lo contrario caemos en una situación que de hecho es antinatura, ¿no? O sea, la historia nos ha contado en todas las circunstancias que el más fuerte sobrevive, ¿no? Y no quiere decir con esto que si tu hijo es débil lo hagas fuerte a fuerzas. No. Enséñalo a encontrar el entorno en el que él sea fuerte. Porque, o sea, si a mí me llevas a un concurso de matemáticas bajo la premisa que te acabo de decir, que me maten. Yo no. O sea, yo soy neófito e inútil en esa circunstancia. Entonces, no es que la ley del más fuerte sea La ley para todo. en el grosso de la Claro. vida, sino entonces trabajemos en ver cuáles son tus fortalezas y cómo te ayudo a que caigas en un entorno en donde valga la pena. Tuve un conflicto con mi hermana no hace mucho porque me decía, es que salte de tu zona de confort. Y yo le decía, Neil, yo no me quiero salir de mi zona de confort, yo quiero crecerla. Quiero que mi zona de confort sea tan grande que tengan que andar en jeep en ella. No me voy a salir de aquí, ¿para qué me salgo a sufrir? ¿En dónde me enriquece eso, no? Sí. O sea, sí, ampliemos el territorio y creo que ese es el mensaje desde mi perspectiva para un hijo igual. O sea, hoy tiene esto, Sí. velo ayudando a que vaya siendo el feudo cada vez más grande, pero también que entienda la responsabilidad de ser más dueño de parcela, ¿no? Claro. Y aprende a desarrollar y a cortar el cordón, mi querido Coco. Coco, encantado de tenerte en esta cueva, de tenerte como el cavernícola invitado de este Muchas episodio. Qué chingonería compartir esta paternidad amorosa que tienes, que a mí también me hace mucho sentido, me conecta con el tipo de paternidad que yo he decidido también tener, ¿no? Y conectar que hoy hay más que una paternidad solamente de proveedor. Yo digo que las proveedurías hoy las hicimos crecer, porque no solamente son de alimentación y de dinero para el hogar, sino también de amor, de cariño, de experiencias, de guías, y hasta llegar a tener un papá como tú a los 20 años Amén. que corta el cordón umbilical, aunque nos duela. Y nos duele mucho. Pero muchas gracias por la invitación. La verdad es que de alguna manera también hoy platicar contigo me enriquece a mí porque me voy con algunas
con algunas circunstancias de cómo estoy llevando mi paternidad, en las cuales no había pensado hasta el día de hoy. Entonces está chido, porque igual hoy creo que me voy a casa con un par de herramientas nuevas que quiero intentar. Ey. Y vale la pena. Y yo creo que te felicito de alguna manera, Omar, por este espacio, porque creo Gracias. que somos un rubro que no está nada explorado, viejo. No. Porque hay un montón de literatura y hay un montón de medios y hay un montón de material para enseñarte a ser esa madre que tienes que ser. Y no, también hace falta aprender un poquito de la experiencia de muchos a ser papá. Y si me dieras nada más dar un mensaje a toda la gente que ve Claro. esto, si usted es maestra, por favor, el Festival Deportivo del Día del Padre es una porquería. Váyanse al carajo. Yo no quiero correr con mi hijo. No tengo ningún interés de hacer un maldito partido de fútbol con mi hijo en la escuela. Yo quiero que mi hijo me baile y que me haga una canasta con palillos de dientes. Neta, si usted me está viendo en este momento y quiere hacerle un bien a los papás de este país y usted trabaja en la enseñanza de los chavillos, no hagan esas ridiculeces, por favor. Gracias. Tenía que decirlo, eso era muy importante. Tenía que Neta. decirlo y se dijo. Lo odio. Odié toda la vida el maldito festival deportivo. Sí. No, neta, no. No vayas con ello. No. A mí no me ha tocado un festival deportivo, me ha tocado más el que cantaran, me tocó, y después ahora en la escuela donde va mi hijo ya no hay festivales. Dejaron los festivales. Tampoco sean huevones, maestros, por favor, échenle ganas. Está bien, pero participemos de otra forma. Pasemos de otra forma. Ah, Y me está chida. gusta. Yo Sí, creo sí, que sí. esta nueva generación de ser papá está bien perra y a disfrutarla. Así es. E insisto, felicidades porque este Muchas canal, gracias. yo sé que de alguna manera le va a dar certidumbre a muchos morros que o se toparon con la oportunidad de ser papá, Ajá. que también es otro tema, Sí, creo que totalmente. está bien cañón de explorar, pero que ya estamos ahí, que bendito sea Dios nos crecemos al castigo y si eres papá y te quedaste, carnal, ya nada más por eso tienes todo mi respeto, güey, y si en algo te puedo aportar, cuentes conmigo, neta. Qué fregón tenerte en los micrófonos, Coco. Gracias por ser nuestro cavernícola de este episodio. Y fregón, escucharte las mañanas y verte en tus canales de TikTok, de YouTube. Que me sigan. Escucharte todas las mañanas en La Qué Buena a mi querido Coco Guzmán. Pues gracias por estar aquí. Estos son tus micrófonos, tu cueva. Y gracias, viejo. Uy, ni digas porque sí regreso, Gracias por todo, cuídense muchísimo. Y les mando un abrazo gigantesco y cavernícolas a evolucionar como papás. Gracias, Coco. Cavernícolas, qué episodio tan sabroso. Se los dije, iba a estar sabroso, mucho ritmo, mucho amor. Me faltó porque no lo sabía, pero así son estos episodios, así es este podcast. Y como siempre, gracias por acompañarnos en esta cueva. Gracias a Coco Guzmán. Gracias a los que han mandado comentarios, a esa audiencia que va creciendo en cada episodio. Una cosa más, no dejen de compartirles nuestros episodios, nuestros podcasts a otros cavernícolas que, como saben, lo pueden necesitar, y al que nos escucha nos deja algo siempre sembrado para ejercer la paternidad. Yo cada vez que me escucho digo, qué bueno, eso no lo había escuchado, no le puse atención, y esto me deja algo para aprender, ejercer este sinuoso, cansado, bello y amoroso arte de la paternidad. Soy Omar Estrada y nos vemos en el próximo episodio. Uga uga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.